Buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan. Otra vez estamos el día de hoy en nuestra reunión. La verdad es que increíble adorarle a Dios, increíble cantarle a nuestro Señor. A mí me llena de mucha fe y me quita nervios también de repente cuando tengo que subir acá, como que me abre, ¿no?, esa válvula y saca todos los nervios que tengo y me da la oportunidad de generar ideas por acá también. Les pido por favor me acompañen a una oración. Señor, mi Dios, muy buenas noches, Padre. Gracias, Padre, por esta etapa de alabanza, Señor. Gracias por cada una de ellas, Señor. Gracias porque sé, Padre, que tú estás trabajando, Señor. Tú estás trabajando en los corazones de cada uno de nosotros a través de ellos, Señor. Sabemos que es poco el tiempo, Señor, que te damos entre semana para adorarte y alabarte, pero qué increíble es, Señor. Tenemos la oportunidad de hacerlo también en casa y pues te doy gracias, Padre, por esas oportunidades que nos das, Señor. El día de hoy te vengo a orar, Padre, también por la clase. Te pido por favor que yo no te estorbe, Señor, en pocas palabras, porque a veces nuestra mente nos puede jugar una mala pasada, Señor, y pues yo te pido por ello, Señor, porque me permitas estar concentrado, como tú nos has dicho, en las cosas del cielo, Señor. Me permitas transmitir a mis hermanos y a nuestros amigos el día de hoy. Padre, sé tú, por favor, Señor, que quien dirija la clase, que no sea yo, Señor, a través de mis pensamientos, a través de mi naturaleza carnal, Señor, porque tú sabes que soy imperfecto, mi Padre, como cualquier otro ser humano, y tú no, Señor. Tú eres perfecto, Señor, y yo te pido por favor el día de hoy que me permita ser utilizado como una herramienta, Señor, adecuada para ti, Señor, y ser vocero para mis hermanos y amigos. Padre, muchas gracias te doy por todo lo que nos permites vivir. Te pido por favor que nos lleves de aquí transformados, Señor, que permitas que salgan transformados mis hermanos, nuestros amigos que nos acompañan, Señor, y que sea, pues, que se den cuenta que es a través de tu palabra nada más. Señor, te lo agradezco y te lo oro a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hemos estado, decía yo el otro día, en nuestra miniserie de Efesios 6. Estamos, pues hemos visto varias partes de la armadura del cristiano. Esa se llamaría nuestra miniserie y cada capítulo sería así como cada arma, ¿no? En el día de hoy tenemos la oportunidad de ver la espada del Espíritu. Hemos estudiado anteriormente sobre el cinturón de la verdad, sobre la coraza de la justicia, el calzado de los pies, el escudo de la fe, el casco de la salvación que vimos la semana pasada, y el día de hoy toca la espada del Espíritu. Yo quiero que me ayuden un poquito, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué de diferencia ven en esta arma que Dios nos presta? Ahí está, la espada del Espíritu. ¿Qué diferencia encuentran? ¿Alguien me puede decir la diferencia que hay entre todas las anteriores? ¿Alguien me puede comentar? Así es. Así es. Así es. Eso es algo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros en todas las anteriores habíamos visto que nos sirven para protegernos. Todas las anteriores hemos visto que nos sirven para cubrirnos de los ataques, para no ser lastimados de cada uno de los ataques, en este caso en el cuerpo espiritualmente hablando. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar de la espada del Espíritu. Definitivamente no es en cualquier ámbito que tú lo veas. No sé, en la defensa personal, por ejemplo, veía yo una vez un video no recuerdo cómo se llama esa especialidad, en donde tienen una técnica donde no atacan, sino solo defienden. Y entonces ese hombre, que es un maestro, no sé, con un nivel muy avanzado, se enfrenta a otro de artes marciales, que igual es un nivel avanzado, y decía que él podía, con pura defensa, aguantar cierto tiempo, ¿no? Chiste es que llega el momento de la prueba y lo pusieron como campeón. Donde recibió el primer golpe a la quijada, se fue desmayado. Y definitivamente nosotros igual
En todo ámbito, en los deportes, se da mucho eso de que puedes atacar, pero si nada más te dedicas a defender, se cansa, ¿no? Llega un momento en que te agobia el rival y pues ese cansancio tiene repercusiones y por consiguiente sales derrotado, ¿no? O te pueden hacer, no sé, un gol, un touchdown, una carrera, lo que tú quieras. Igual, en este caso, nosotros tenemos la oportunidad de tener un arma también de ataque, como en todo ejército, vaya. Imagínense que fuera el batallón a una guerra y se van sin rifles, sin pistolas, los van a acabar, definitivamente. Y bueno, el día de hoy vemos esta herramienta, como bien decía Zaira, es una herramienta de ataque. Necesitamos también atacar, no solamente defendernos, y esa herramienta nos la da Dios también. Ahorita vamos a ver. La palabra en griego es machaira. No crean que le pongo así como que el griego para que digan, ay, este cuate, el griego sabe, ¿no? Para presumir, no, sino lo pongo precisamente porque ahorita vamos a ver la diferencia. Hay dos tipos de espadas. Sí, con la siguiente, por favor. Bueno, vamos a terminarle. Hay dos tipos de espada que se usan en la Biblia. La machaira es una espada pequeña o una daga. Y hay otra palabra que se llama rompaya, que es utilizada para una espada también, pero la diferencia son el tamaño. Y la diferencia igual es el uso. La rompaya es una espada grande, aproximadamente de 1 metro. Y la machaira, es una espada pequeña. Es una espada, la verdad no encontré las dimensiones, pero es más pequeña obviamente que la de 1 metro, es más personal. Viene del griego cuchillo, daga, o sea que es pequeña. Y esta espada la podemos ver en muchas escrituras. Cuando Pedro le corta la oreja a un siervo del sacerdote cuando llegan a buscar a Jesús, lo hace con una machaira, o sea, con una espada de ese tamaño, de menor tamaño. Cuando llegan a apresar a Jesús, todos esos soldados llegan con una machaira, así dice la Biblia en el griego. Y bueno, esto es para distinguir el tamaño. Y también le decía yo que no es para presumir lo del griego, sino es para establecer los significados. En este caso estamos hablando de una daga y estamos hablando también de que es una herramienta más certera, donde la puedes manejar más fácilmente que una espada grande, de mayor peso, de mayor volumen, y por supuesto las dos tienen su filo, ¿no? Son espadas de doble filo. Y pues obviamente es más fácil el poder utilizarla, es más fácil, todo el mundo puede usarla, vaya, con poca capacitación, por así decirlo. La podemos tomar inclusive con una mano, ¿no? Si la tuviéramos, no la tenemos, desafortunadamente las venden en internet, si vi, que hasta eso venden por 65 euros, algo así, ¿no? Las espadas de los romanos, de ese tipo. Y bueno, y dice la escritura que vamos a ver el día de hoy, dice en Efesios 6:17, tomen el casco de la salvación y la espada, machaira, del Espíritu. Eso no sé cómo se dice, pero se refiere del Espíritu, perdón, que es la palabra de Dios. Y bueno, la semana pasada vimos el casco de la salvación y la espada. Tienen mucho que ver, muchísimo que ver, porque bueno, pues la salvación es la que Dios nos da a través del bautismo, y la espada también, ya lo vamos a ver en un momento más. Tenemos la oportunidad de conocer entonces que en nuestra vida tenemos que aprender, lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar las escrituras. Eso se refiere que tomemos la espada del Espíritu, que utilicemos esa espada que Dios nos da, que es su palabra, ahí lo dice luego, que es la palabra de Dios, que la utilicemos precisamente para no solo contrarrestar, sino también para permitir que el enemigo en cierto momento nos deje en paz, nos deje de estar fastidiando, ¿no? Porque se puede dar el caso que estemos sobre tentaciones una y otra vez, pero si no utilizamos la Biblia, si no utilizamos la palabra de Dios, que es esa espada, pues el enemigo nos va a estar ataca y ataca, y nos va a hollar la armadura y a lo mejor la puede rasgar, no sabemos, ¿no?
Depende qué tan fuertes sean los ataques. Entonces hay que aprender a utilizar las escrituras en diversas situaciones de la vida para defendernos de los ataques del enemigo. ¿Qué situaciones de la vida? Bueno, hay muchas, ¿no? Como decía alguna vez, vivimos etapas como padre, como hermano, como hijo, vivimos etapas nuevas en trabajos distintos, en escuelas distintas, vamos creciendo en edad, a lo mejor somos jóvenes, luego se vuelven adolescentes, solteros, y así sucesivamente, ¿no? Luego te casas, y bueno, luego vienen los hijos. Dice Héctor que por qué lo estoy oyendo tanto, ¿no? Luego vienen los hijos, ¿no? Y entonces vivimos etapas distintas, ¿no? Vivimos etapas distintas en nuestra vida. Y entonces podemos recibir un ataque en cualquiera de esas áreas. En cualquier momento podemos recibir ataques de ese enemigo. Anteriormente, bueno, habíamos estudiado las otras armaduras. Como les decía, necesitamos esta de ataque también, porque si no podemos caer, podemos desfallecer también, podemos debilitarnos. Dice, el maestro es el Espíritu Santo. Estaba yo leyendo un comentario y veo que precisamente nos dice que la espada es del Espíritu, y tenemos la oportunidad precisamente de que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Cuando nosotros, les decía que recibimos la salvación a raíz de bautizarnos, está Dios ahí con el casco, pero también está Dios con la espada. Está con la espada porque dice que es la espada ¿de qué? Del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Si nosotros no tenemos el Espíritu, para empezar no vamos a, como decía el otro día, no se nos van a caer como a Pablo las escamas, y no vamos a ver la batalla en la que estamos entrando. Y bueno, ¿qué pasa después del bautismo? Se caen esas escamas, nos dan nuestros cascos y también nos dan nuestra espada. Y ahí está la espada, que es la Biblia, ¿no? Tenemos el Espíritu y tenemos la oportunidad de discernir cómo utilizar esa espada. Y eso es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. A veces no sabemos cómo usarla. La pregunta el día de hoy es esa: ¿realmente sabemos cómo usarla? ¿Realmente sabemos en qué momento usarla? Esa es la pregunta. A lo mejor cuando tuvimos los estudios, cuando nos prepararon en los estudios básicos, nos dan la oportunidad de visualizar la espada. Nos dicen así como que mira, esta es la espada, ¿no? Y sirve para esto, y para esto, y para esto. Y tiene mucho que ver con el cinturón. ¿Recuerdan el cinturón? Teníamos el cinturón puesto y la espada va dentro del cinturón. Tiene mucho que ver, porque si no tienes la disposición de aceptar la verdad, es el cinturón de la verdad. Si no estás dispuesto a vivir la verdad, no vas a poder poner la espada ahí. Tienes que estar primeramente dispuesto a vivir esa verdad. Tienes que estar dispuesto a aceptar la verdad para que puedas luego tener tu arma ahí. Si no, se te va a caer. No vas a tener dónde ponerla, ¿no? Tienes que estar con esa disposición. Amigo que nos acompañas, a lo mejor te invitaron a estudiar la Biblia, todavía como que quieres entrar, ¿no? Así como cuando te están saltando la cuerda y estás ahí midiendo a ver si le entras o no le entras, ¿no? Yo te aconsejo que sí le entres. Es una herramienta increíble, es una herramienta que te va a servir para toda tu vida. Tenemos la oportunidad de ver situaciones en nuestra vida que nos permiten utilizar la espada. A ver la siguiente, Tom, por favor. Vamos a ver cómo la utilizó Jesús. Esta escritura la vemos la otra vez. Recordemos un poquito, recapitulemos y decíamos que vamos a ser tentados. Si Jesús fue tentado, pues que de menos nosotros, ¿no? Decía Jesús en su oración en Juan 13, ustedes son débiles, por eso necesitan estar atentos, por eso necesitan estar orando, ¿no? Decía, ustedes son débiles. Quiere decir que, imagínate, débiles, tentados por el enemigo y sin usar adecuadamente nuestra espada, pues somos blanco fácil. Vamos a leer, ahí sí vamos por favor a la Biblia, Mateo 4, del 1 al 11.
Se lo voy a leer aquí en Reina Valera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tú adorarás y a Él solo servirás. Y dice el verso 11: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. ¿Qué tal cuando viene la prueba? ¿Qué tal cuando viene la tentación? Leemos esta escritura y es increíble cómo Jesús fue tentado primeramente diciendo que convirtiera las piedras en panes, diciendo que pues eso, ¿no? Que lo convirtiera y para comérselas, ¿no? Entonces el diablo lo tentó, y ¿qué hizo Jesús? Rápidamente le responde con Deuteronomios 8:3: no solo de pan vivirá el hombre. Qué increíble es, ¿no? Ahí, la verdad que esta escritura yo analizaba y yo dije: Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque nos das la herramienta, pero también nos enseñas cómo utilizarla, ¿no? Cómo estar en el campo de batalla. Me acuerdo de una película donde, no sé si han visto la de Contacto Sangriento, donde Jean-Claude Van Damme aprende artes marciales. Bueno, los que no, ahorita lo voy a platicar un poquito. Este tipo aprende artes marciales y entonces su maestro lo lleva a un lugar donde pues iba a tener una prueba, vaya, ¿no? Me recuerda eso, ¿no? Porque dice que el Espíritu Santo lo llevó y entonces se me similitó así. Y lo lleva a la prueba y entonces salen unos tipos y lo quieren golpear, ¿no? Pero pues este cuate estaba muy capacitado en las artes marciales y les dio a todos hasta para llevar. Así igual, en esta ocasión Jesús nos muestra que con escrituras podemos mandar al enemigo a volar. Son dos cosas. Aparte de atacar, se defendió, si se dan cuenta, ¿no? Porque el enemigo le tiraba tentaciones y le sacaba una escritura. Y aparte, pues el enemigo iba debilitándose, ¿no? En la primera lo tienta con cosas materiales, ¿no? Así igual podemos ser tentados nosotros. ¿Qué tal, por ejemplo, cuando vas no sé, andas en Altabrisa o andas en Sendero o en el centro, donde tú quieras, y ves tus tenis Nike ahí, ¿no? Tus tenis Nike en descuento y tienes tu tarjetita de crédito saturada, ¿no? Y te dice el enemigo, cómprala, no pasa nada, un gustito. Y entonces, ¿qué tal si tú recuerdas? No tengas más que la deuda de amor que tienes que tienen unos con otros, ¿no? Y empiezas a tirar escrituras y empiezas a debilitar, ¿no? Recuerden que la batalla está aquí en la mente. ¿Sí recuerdan lo del casco de la salvación, no? Y esa batalla se debilita también con el casco puesto y con la espada también atacando, ¿no? Y ahí vas con tus deudas, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Si no ocupamos nuestra Biblia, si no tenemos la escritura en la mente, pues fácil vamos a caer. Fácil va a llegar a lo mejor algún amigo, a lo mejor a veces el enemigo así se viste, ¿no? Dice que se viste de ángel de luz. A lo mejor te puede llegar un amigo y te dice: el que no se endeuda no tiene nada. ¿Han escuchado esa? El que no se endeuda no tiene nada. Esa es una frase célebre del mundo. ¿Qué nos dice Dios? Solamente tengan esa deuda, la deuda de amor que tienen unos con otros. ¿O qué tal? No está mi jefe y te dice: échate una película ahí en Netflix. Total, tu jefe no está y el trabajo lo dejas para el rato, ¿no?
aguántate, no pasa nada. ¿Y qué te acuerdas? No, pues me acuerdo de Colosenses 3:23, haz todas las cosas como si fueran para tu Señor, todas las cosas como si fueran para Dios. Esa la aplico yo mucho, cuando tengo esa tentación del ocio, y yo la aplico mucho, sobre todo en el trabajo, y no, concéntrate otra vez y ponte a trabajar. Acuérdate que tienes que hacer las cosas como si fueran para Dios, y muchas cosas, porque dice esa escritura que tienes que hacer todas las cosas, dice todas, no dice una específica, dice todas las cosas como si fueran para Dios, como si Dios te estuviera pidiendo. ¿O qué tal? Hoy no voy a la reunión porque estoy cansado, pegué como 800 blogs ahí con mi hermano Gavino, ¿no? Mejor no voy. Pero luego te acuerdas de Hebreos 10:25 y dices, no, pues no falten ustedes a sus reuniones como hacen otros, ¿no? O no voy a compartir porque me queda lejos y luego tengo que agarrar el transbús y el transbús va lleno. Y pues me acuerdo de Santiago 4:17 que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace está pecando, comete pecado, ¿no? Y así te puedo decir muchas. Hay una muy buena, no voy a la escuela, no hago la tarea, cosas de ese tipo. Y te vas a Proverbios 13:4 y dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada, ¿no? Y empiezas a defenderte con escrituras. Qué increíble es la Biblia, ¿eh? O qué tal una miradita, échate una miradita y va una muchacha muy guapa, ¿no? ¿Qué tal esa miradita, no? Y te acuerdas de la escritura, que aquel que codice a una mujer ya está pecando, ¿no? Ya está pecando. Es Mateo 5:28. Y bueno, y entonces empezamos a debilitar al enemigo también, y empezamos a darle cuentas también a él de nuestra fe. Que vea, ¿no? Así como le sucedió a Job, ¿no? Ya ves que estaban en una discusión ahí, bueno, en una plática el enemigo y Dios, y le dijo, pues tiéntalo, yo sé que él no me va a fallar. Qué confianza le tenía el Señor. Qué increíble es cuando todas esas cosas suceden. Y bueno, ahí vimos que todos los ataques en el verso 11 con la espada terminaron haciendo efecto. ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal las escrituras que te sabes? ¿Qué tal las escrituras que te has aprendido? ¿Qué tal? ¿Ya leíste toda tu Biblia? ¿O todavía te falta? Bueno, tenemos la oportunidad. Les decía yo todo esto porque pues a mí me pasa también, ¿no? De repente pues hay escrituras que uno se debe de saber de memoria, y bueno, y vamos a sacar ciertas conclusiones. Para poder tener la espada, tenemos que tener el cinturón de la verdad, para que se agarre de ahí, como les decía hace un momento. ¿Qué va a pasar si nosotros no tenemos ese cinturón de la verdad? Recuerden que el cinturón de la verdad decía, ceñidos vuestros lomos, que hablaba de la disposición, de la actitud de estar preparado, de la actitud de querer tener esa verdad. No confundamos con la Biblia, ¿no? Esta es la espada, sí es la Biblia. Entonces, ese ceñir vuestros lomos con la verdad decía eso, que tenemos que estar preparados, tenemos que estar dispuestos a hacer cambios, tenemos que estar dispuestos a vivir esa verdad a través de la verdad del Evangelio, la verdad que dice la Biblia. A veces la Biblia nos confronta. Yo cuando leí la primera vez que decía que los borrachos no entran al cielo, yo dije, de verdad que yo pensaba que no había problema, ¿no? Cuando empiezas a leer, la verdad es que la Biblia te acaba, ¿no? Y bueno, tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tu manera de vivir, como dice Romanos. Y bueno, entonces tenemos que tener bien agarrada la espada de ese cinturón. No podemos usar la espada sin el cinturón. No la podemos usar. Definitivamente lo primero que tenemos que tener es esa disposición, esas ganas de que haya cambios en nuestras vidas, esas ganas de que haya salvación en nuestras vidas. Acuérdense que toda esta armadura nos dice en el verso 12 o 13 que la tenemos que tener toda completa. ¿Para qué dice? A ver qué me ayuda. ¿Para qué dice que tenemos que usarla toda? Para mantenernos como firmes. Así es. Tenemos que usarla toda. No dice ocupa nada más la espada y deja el cinturón y deja el calzado y deja el escudo y deja todo por donde quiera, ¿no?
No, dice que tiene que ser un conjunto de armas. Y obviamente no podemos dejar de lado esta que es la palabra de Dios. Hay que saber cómo utilizar la palabra de Dios. Jesús nos dejó esa escritura que es increíble. Tenemos la oportunidad de saber utilizar la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia por objetivos. Apréndete, memoriza escrituras. Estás pasando por algún momento de tristeza, estás pasando por algún momento de angustia, estás pasando por algún momento económico malo. Tienes que leer la Biblia por objetivos. Tienes que buscar. Ahorita tenemos internet hasta en el celular. Y empiezas a buscar, ¿no? Ahí en Proyecto Esdras sobre todo, ¿no? No te salgas de nuestra enseñanza, porque luego te puedes igual hasta confundir. Y entonces tenemos la oportunidad también, como decía Martín el otra vez, de escuchar prédicas. Pero sabes, a lo mejor el día de hoy yo no te puedo hablar de todas las escrituras, porque es imposible, obviamente, ¿no? A lo mejor el miércoles venimos y predicamos, el domingo predica otro hermano y así sucesivamente. Escuchas prédicas, pero a lo mejor no te va a servir porque no es lo que estás viviendo. A lo mejor no te va a servir porque no es lo que te hace falta escuchar. Porque no es eso lo que necesitas, sino Dios te está demandando otra cosa. Y entonces, por eso se lee la Biblia por objetivos. Cuando veas que una Biblia está muy rayada, cuando veas que una Biblia está muy arrugada, cuando veas que una Biblia está así, que hasta sin pasta está, quiere decir que esa espada tiene mucho filo. Quiere decir que está muy bien afilada. Quiere decir que está increíblemente afilada. Yo me acuerdo que cuando mi esposa se restauró, compró una Biblia. Yo la vi cuando abrió la Biblia. Yo no era ni mi novia todavía. Y vi que estaba abriendo una Biblia y dije, una Biblia nueva, qué padre, ¿no? La misma versión, no Dios habla hoy. Y luego la vi 6 meses después y estaba inservible. y por ahí debe estar la Biblia, ya está sin la pasta, hasta ya no la encontramos. Y ahí está afiladita la Biblia, ¿no? Qué increíble es eso. Qué increíble es poder ver esas Biblias afiladas. A mí me gusta. Yo antes en mi casa, cuando obviamente no era creyente, veía yo que había Biblias en la casa. Y entonces yo pensaba que las Biblias tenían que estar así bien bonitas, bien empastaditas, bien acomodaditas. Es más, yo hasta mandé empastar una Reina Valera que tenía mi mamá. Y yo dije, no, pues ella está que ni se empolve, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Necesitamos sacarle filo a esas espadas. No te quedes, hermano, no te quedes, amigo, sin darte esa oportunidad de ocupar esa espada. Sácale filo. Bueno, voy a hacer una pausa porque mi esposa está ansiosa por compartir algo. Sí, como decía mi esposo, pues ya me restauraron y sí, compré la Biblia y la utilicé y por eso está rota, porque la leía yo como muchas veces, ¿no? Y cuando yo me restauré, me acuerdo que la persona a la que yo le dije me quiero restaurar, me dijo, si te quieres restaurar, lo primero que tienes que hacer es pues restaurar tu relación con Dios. Y al restaurarla tienes que pues ponerte la espada, y la espada es leer tu Biblia todos los días. Y así vas a poder pues restaurar tu relación con Dios, vas a poder pues hacer muchas cosas. Y fue lo primero que hice, ponerme la espada de la verdad, ¿no? La espada de Dios, la espada de la palabra. Y tiempo después de que yo me restauré, me acuerdo igual que una persona muy cercana a mí, estaba yo con ella platicando, es una mujer. Ella llegaba a una iglesia, en ese momento no llegaba. Y me decía, ¿cómo? Dice, me preguntaba, ¿tú estás segura que lo que te platican en la iglesia es correcto? ¿Tú estás segura de que el lugar donde estás es el correcto? ¿Estás segura de que realmente Jesús existe? ¿De que no es así como un personaje de la historia nada más? Y yo le decía, pues no, me estaba haciendo dudar realmente de la fe que yo tenía pues puesta en Dios. Y afortunadamente yo ya me había puesto mi espada
mi espada, que era la Biblia, ¿no? Yo ya había leído la Biblia. Y pues yo le decía que no, que yo sí estaba realmente segura de que pues sí, Jesucristo existió, que Jesús pues tuvo todo ese recorrido en la vida, que murió crucificado, y porque yo estaba segura que así había sido. Y pues eso fue gracias a que yo leía la Biblia, de que yo estaba interesada en las cosas de Dios, ¿no? Y pues yo siento que si no nos ponemos la espada, si no leemos, no vamos a poder defendernos, o como decía mi esposo, no vamos a poder atacar al enemigo. Y pues siempre igual, como dice él, tenemos que aprendernos las escrituras. Yo siempre me acuerdo de la escritura de Santiago, donde dice que las pruebas son para que seamos mejores, para purificarnos, como la canción la del barro, ¿no? De que para que hacernos de nuevo, para que seamos mejores discípulos y podamos defender igual más nuestra fe. No, Dios no nos hace las tentaciones para que nos acerquemos al pecado. Entonces yo me acordaba de esa parte de esta persona que se acercó a mí y me dijo, ¿estás segura? Me estaba haciendo dudar. Y pues yo dije, no, esta es una prueba para que pues yo exalte el nombre de Dios, exalte pues lo que yo he leído. Y realmente le dije, ¿sabes qué? Aléjate de mí, no te quiero, como en la escritura, no, aléjate, Satanás. Yo le decía, aléjate, no quiero seguir escuchando, porque yo no quiero dudar y no quiero pues salirme de donde yo estoy, porque yo estoy en la iglesia porque creo que Dios pues existe, que Cristo existe, y pues lo veo reflejado en mi vida, en la vida de mi familia. Y pues yo creo que sí, toda la armadura yo creo que es importante, pero la más importante yo creo que siempre es tener nuestra espada, porque nos sirve para eso, para atacar al enemigo y no dejarnos vencer fácilmente. Gracias. Gracias. Dice el siguiente punto: necesitas bautizarte para recibir la espada. Esa palabra bautizarte se oye fácil, ¿no? Pero qué trabajo cuesta. Qué trabajo cuesta bautizar a alguien. Qué trabajo cuesta el que pues alguien realmente escuche y obtenga la fe para precisamente poder bautizarse, vaya. Cuando nosotros estudiamos la Biblia nos están mostrando, nos están enseñando precisamente a agarrar la espada, nos están enseñando a sacarle filo a la espada, nos están enseñando a darle mantenimiento a la espada con la cruz de Cristo. Nos están dando la oportunidad de hacer cambios en nuestra vida. Cuando nos llevan al agua, pues inmediatamente recibimos el Espíritu Santo, obviamente. Todo eso precedido de un arrepentimiento, todo eso precedido de confesar tus pecados, todo eso precedido de tener una fe genuina, todo eso precedido de haber creído realmente que Cristo murió por cada uno de nosotros. No nos podemos bautizar, obviamente, si no tenemos todas esas cosas. Pero cuando nos bautizamos y obtuvimos todo eso, pues es increíble, porque Dios te da el Espíritu. Te da el Espíritu y a la vez te da su palabra. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, no puedes discernir por completo su palabra. Hay un ex compañero ya que tiene, pues yo creo que como unos 8 años llegando a una iglesia, pero él no se ha bautizado. Y entonces tenía ciertas dudas, ¿no? Y me acuerdo que yo le hacía ver esas dudas, ¿no? Y no, pues mira, él tenía dudas con respecto a por qué yo voy a ser responsable de que alguien peque, ¿no? Porque tenía eso de que se tomaba una cervecita, ¿no? ¿Y por qué voy a tener yo la responsabilidad si mi hermano peca? Pues porque no le estás ayudando, ¿no? Tan sencillo como eso, ¿no? Tan sencillo como no estás demostrando el amor al prójimo. Tan sencillo como no estás aportando nada productivo a tu hermano en la fe. Bueno, que ni es su hermano, ¿no? Y entonces ya luego, como que no, decía que no y que no. Y luego llegó un momento que yo dije, me acordé de esa escritura que dice que no podemos discernir si no tenemos el Espíritu Santo. No tenemos la facilidad o no tenemos la oportunidad de discernir precisamente la autoría del Espíritu Santo, que fue la Biblia. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, eres capaz de discernir todo eso.
Pero si tienes todavía las escamas aquí, pues obviamente no vas a poder ver. Obviamente no vas a poder utilizar tu espada adecuadamente. Y la vas a tener, ahí vas a tener una espada que cualquiera puede tener. Así como te decía yo, ¿no? Anteriormente hasta había yo empastado una bien bonita, una Reina Valera. Y hasta así como yo, tú podías tener la espada. Pero esa espada nada más estaba como de adorno realmente, ¿no? Nada más servía para adornar una vitrina, adornar una pared. Solamente para ello servía. Eso sucede si no tienes el Espíritu. No la puedes ocupar. No la vas a saber ocupar y a lo mejor te vas a cortar. Puede haber consecuencias sobre todo eso. El siguiente punto dice: necesitamos la espada para atacar. Obviamente, como les decía, no podemos estar expuestos nada más a defender y defender y defender y defender. Esa armadura se va a apretar, esa armadura se va a despegar, esa espada se va a abollar, perdón, sin la espada no, el escudo se va a abollar, se puede romper. Necesitamos tener una espada, necesitamos tener un arma certera de ataque, como lo dice su definición. Acuérdate que es machaira, que es la espada más chiquita, que es una espada muy certera, que es una espada de ataque. Y bueno, hermanos y amigos, el día de hoy pues yo te invito a que, si estás estudiando la Biblia, que te pongas primero el cinturón, obviamente, que tengas la disposición de escuchar, que tengas la disposición de ser confrontado, porque vas a ser confrontado. Eso que ni qué, vas a ser confrontado porque tienes pecado. O incluso nosotros como discípulos, ¿qué tal? Como te decía, ese escudo necesita tener mantenimiento, esa espada necesita tener filo, y ese mantenimiento lo da la cruz. Ese mantenimiento lo tenemos gracias a la sangre de Cristo. Es como el polish que ocupas para abrillantar metales. Así es la sangre de Cristo. Te invito entonces, amigo que nos acompañas, hermano también, que sigo insistiendo, no descuides tu discipulado. Que no te diga el enemigo no vayas, total no pasa nada. Acuérdate de Santiago 5:16, dice, confiésense unos a otros para ser perdonados de sus pecados, y oren, rueguen para ser perdonados. Acompáñenme a una oración, por favor. Señor Padre del cielo, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de escucharte. Muchas gracias, Señor, porque tú influyes en nuestra vida de manera increíble, Señor. Tú nos das herramientas, Señor, porque tú quieres que nos mantengamos firmes hasta el final, Señor. Así empieza el verso, Señor, cuando tú das la presentación de la armadura, que tú quieres que estemos firmes hasta el final, Señor, y nos das todas esas herramientas, Señor, para poder luchar, para no ir desprotegidos, para no ir débiles, Señor, a esa batalla que es durante toda nuestra vida de cristiano. Señor, te agradezco mucho el día de hoy por la oportunidad que me das de estar aquí. Te agradezco mucho, Señor, por ayudarme, Señor, a conocer más de tu palabra y saber, Señor, que es una espada que necesita estar en el cinturón, que necesita estar ahí, Señor, y por supuesto que necesita afilarse, Señor, para no ser golpeados, para no ser derrotados por el enemigo, para no caer, Señor. Muchas gracias te doy, mi Padre, y es en el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y amado, que te oro y agradezco. Amén. Muchas gracias, hermano y amigo. Ojalá Dios haya servido y que Dios los bendiga.